Hola a todos, mi nombre es Martín Burón y en este video vamos a ver algunas de las nociones básicas y aspectos de diseño del paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos promueve una disciplina donde resulta clave identificar las entidades o objetos que forman parte del problema. Aplica técnicas de clasificación para capturar y factorizar aspectos comunes. Este paradigma está sostenido por tres conceptos fundamentales: el encapsulamiento, la herencia y la ligadura dinámica. El encapsulamiento es un mecanismo de abstracción que les permite a los programadores agrupar datos y subrutinas que operan en conjunto y que modelan el comportamiento de los objetos. Bajo los términos del paradigma orientado a objetos, los datos son conocidos como atributos y las subrutinas son conocidas como métodos. Además, el encapsulamiento permite esconder los detalles que resultan irrelevantes para los usuarios que van a interactuar con los objetos del sistema. Notemos que este mecanismo de abstracción funciona basándose en los principios de agrupamiento y ocultamiento de la información. Si alguno de estos dos principios no se cumple, entonces no vamos a poder alcanzar la abstracción de datos. La herencia es un mecanismo por medio del cual los programadores pueden modelar nuevas abstracciones como extensiones o refinamientos de abstracciones existentes, permitiéndoles reutilizar la mayor parte del código. Además, gracias a la herencia, una variable de un tipo base puede quedar ligada a objetos de un tipo derivado. Esto, en conjunto con el uso de ligadura dinámica, hace posible el polimorfismo por inclusión. De esta forma, una variable puede resolver un mismo mensaje de distintas maneras dependiendo del tipo del objeto al que esté ligada actualmente. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento e identidad. Tengamos en cuenta que cada objeto es único e identificable dentro de nuestro sistema. Una clase caracteriza a los objetos con atributos y operaciones en común. Las clases son el principal constructor de encapsulamiento con el que cuentan los lenguajes orientados a objetos. Las clases definen el tipo de los objetos y cada objeto es una instancia de una clase. Como ya dijimos, a partir de la herencia podemos definir clases que especializan otras clases y de esta forma obtener objetos que hereden el comportamiento de los objetos de la clase de la que derivan, pero que además refinan el comportamiento agregando nuevos métodos y o atributos, como es el caso de la nueva clase persona con perro, que deriva de la clase persona y que hereda sus atributos y comportamiento, pero que además cuenta con un nuevo atributo P de tipo perro y que define el método ir a pasear para modelar que este subtipo de persona sale a pasear con su mascota. En el paradigma orientado a objetos, toda la computación debería ser llevada a cabo por medio de mensajes que son enviados hacia y entre los distintos objetos de nuestro programa. Estos objetos manejan los mensajes de acuerdo a los métodos definidos en su clase o en su defecto definidos en sus clases antecesoras. Así, para hacer que Pedro vaya a pasear con su perro, deberíamos enviarle el mensaje ir a pasear a Pedro y luego este objeto es el que se encargaría de mandarle un mensaje a su perrito para salir a dar un paseo. El conjunto de métodos con los que cuenta un objeto de una clase es conocido como el protocolo del objeto. La única manera de acceder y o modificar los atributos de instancia de un objeto es a través, o debería ser a través, de los métodos pertenecientes al protocolo del objeto. Esto es muy importante, ya que si no se cumple, podríamos violar el principio de encapsulación que resulta fundamental para el reutilizamiento de código. Por ejemplo, para saber el nombre de Juan, deberíamos enviarle el mensaje saludar a Juan, pero no podemos acceder directamente al atributo de instancia nombre. Notemos que gracias a la herencia podríamos tener una sola variable de tipo persona para manejar tanto a Juan como a Pedro.
Pero gracias a la ligadura dinámica podemos enviar el mismo mensaje a la variable p y que este mensaje se resuelva de manera diferente dependiendo del objeto al que esté ligada p en el momento en el que enviamos el mensaje. Si ahora le mandamos un mensaje a Juan a través de p, el resultado no va a ser el mismo, ya que el método ir a pasear fue redefinido en la clase persona con perro. El encapsulamiento, pensado como un mecanismo de agrupamiento y ocultamiento de información, resulta fundamental para asegurar la abstracción de datos, ya que nos permite mantener oculta la representación física de los objetos. Como ya dijimos, el estado interno de los objetos se debería mantener privado y solo debería poder ser accedido y o modificado mediante la invocación de los métodos que sean accesibles o públicos. Cuando combinamos herencia con encapsulamiento, debemos tener en cuenta si vamos a querer que las clases derivadas hereden todos los métodos públicos de sus ancestros, o bien que puedan esconder, es decir, hacer privados, estos métodos. De esta decisión va a depender que el tipo de las clases derivadas sean o no un subtipo del tipo de las clases bases. Vamos a decir que un tipo S es un subtipo de un tipo base B si un objeto de tipo S puedes reemplazar a un objeto de tipo B bajo cualquier circunstancia. Dado que existen situaciones en donde resulta conveniente esconder los métodos de las clases antecesoras, como por ejemplo si queremos definir la clase pila que hereda de la clase lista, no vamos a querer que los clientes tengan a mano todos los métodos de manipulación de una lista. Es por esto que para este tipo de casos, C++, por ejemplo, hace uso de un complejo sistema de herencia que permite a las clases derivadas ocultar los métodos de las clases ancestro. Y como consecuencia de esto, los objetos de los tipos derivados no van a poder ser referenciados por variables del tipo base. De esta forma, el lenguaje pierde cierto grado de ortogonalidad y ni hablar de la complejidad que agrega a la sintaxis y semántica del lenguaje el complejo manejo que hace de la herencia. La ligadura dinámica nos brinda mucha flexibilidad y sobre todo en los lenguajes con tipado estático. Sin embargo, paga su precio haciendo que los programas pierdan eficiencia, por lo que cuando resulte conveniente debería ser evitado su uso. Un buen ejemplo donde establecer ligaduras estáticas es una buena idea es para los métodos de clase, que a diferencia de los métodos de instancia, son métodos que afectan a todos los objetos de esa clase y sus clases derivadas. Otro ejemplo también podrían ser los métodos privados. Así como existen métodos de clase, también existen los atributos de clase, que son atributos cuyo valor es compartido por todos los objetos de esa clase y sus clases derivadas. Como este tipo de variables o atributos es compartido, no hace falta replicarlo en cada objeto y su locación puede ser determinada en forma estática. Los métodos de una clase pueden acceder, además de a sus propias variables, a todas las variables de sus superclases y pueden invocar a todos los métodos definidos en todas sus superclases. Cuando se define un método que ya está definido con igual signatura en alguna clase superior, en la jerarquía de clases, se dice que el método está siendo redefinido, tal y como nos pasaba con nuestro ejemplo en el que la clase persona con perro redefinía el método ir a pasear. Este tipo de herencia, en el que cada clase puede tener una única superclase y cualquier cantidad de subclases, es conocida como herencia simple. Existe además otro tipo de herencia que es conocido como herencia múltiple, en el que cada clase puede tener más de una superclase y cualquier cantidad de subclases. El problema con este tipo de herencia
es que puede agregar ciertas complicaciones al lenguaje, como por ejemplo, ¿qué pasaría si mamífero y carnívoro implementan el método alimentarse? Uno pensado para los cachorros que lactan y otro pensado para los animales que comen carne. ¿Cuál implementación debería heredar la clase perro? ¿Debería heredar ambas? Si hereda ambas, ¿cómo podríamos diferenciar estas implementaciones? El problema puede volverse más serio todavía si las superclases tienen un ancestro en común, también denominado el problema del diamante. Como diseñadores del lenguaje, debemos tener en cuenta que los programadores pueden llegar a querer compartir ciertos atributos y o métodos en ciertas ocasiones, como es el caso de un posible atributo salud para la clase animal, y que en otras ocasiones preferirían tener los atributos o métodos cada uno por separados. Con el fin de ahorrarse estos problemas, pero aún así contando con algunas de las ventajas que ofrece la herencia múltiple, algunos lenguajes como Java utilizan la herencia de interfaz. Las interfaces solo definen las asignaturas de los métodos y no cuentan con su implementación ni tampoco cuentan con atributos de instancia. Toda clase que herede de una interfaz debe implementar estos métodos para poder generar objetos de esta clase, y de esta forma la ambigüedad de nombres para los métodos se resuelve de manera trivial, ya que en una clase derivada solo puede coexistir una única implementación de cada método con una misma asignatura. Y bueno, con esto hemos llegado al fin de este video. Pudimos ver los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y algunos detalles de diseño que deben ser tenidos en cuenta en este tipo de lenguajes. Gracias por su atención, espero que les haya servido. Saludos.